Hola jardinautas, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, a este su jardincito. Muchas gracias por su audiencia. Y bueno, pues el día de hoy les traigo un video un poquito, ay, no sé, como que ya habrán visto en el título, un video un poquito intolerante, creo que para los que somos amantes de las suculentas. Y bueno, pues acompáñenme. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de mis videos. También me puedes seguir en mis redes sociales, tanto Facebook como Instagram, como Fátima Jardinauta. Y bien, jardinautas, pues bueno, me subí, les voy a dar un contexto, me subí a hacer jardinería, he estado estos días arreglando los techos, como pueden ver ahí atrás, todavía tenía algunos detallitos que tenía que ajustar, y bueno, pues en esos detallitos, pues me pongo a ver qué plantas necesitan trasplante. Yo por lo general les pongo los trasplantes de mis plantas más como nuevas, por decirlo así, pero algunas antiguas, pues por rapidez y todo, pues luego me las pongo a hacer, porque ya saben, la cuestión de la jardinería nunca se acaba. Pero bueno, vamos a platicar un poquito en qué me di cuenta, qué es lo que sucede. Bien, miren, les voy a enseñar. Ahorita se las pongo de frente, pero vean, esta es una Echevería Xaviana, ¿no? Y a esta Echevería Xaviana yo la había estado tratando con la cochinilla, ¿no? Ya al final decidí echarle un insecticida sistémico, digo, un insecticida foliar. Es hipermetrina, creo que me parece, que es Urbacin, porque es el que tenía, me sobraba y dije, bueno, le voy a aplicar, porque me ha resultado que cuando se los aplico, se le elimina la cochinilla. Pero tiene una situación yo la noté rara, yo dije, ay, no, creo que ya sé qué es lo que tiene. Y pues no, vamos a hablar, se los voy a acercar y les voy a explicar un poquito porque mi planta tiene nematodos y quiero, y fue como que algo malo, pero dentro de lo malo algo muy bueno. Voy a tener la oportunidad ahora sí de enseñarles a todos ustedes mi punto de vista sobre esta plaga y qué hago al respecto. Y bueno, pues vamos a hacerlo. Bien, pues miren, les voy a enseñar primero la planta. Esta es una chaviana. Por lo general, las echeverías chavianas son frondosas, tienden a ser grandes y si se pueden dar cuenta, tiene bebés. Bien, entonces pues yo veía que no tenía progreso y pues aquí encima, si ustedes pueden ver, hay un sustrato drenante y todo. Pero al momento de revisar, les digo, la fumigué y todo. Y al momento de revisar, noté que esta tierra es tierra, o sea, digamos, es tierra que tengo en una jardinera allá abajo. Y yo dije, ay Dios, no le cambié la tierra. Y bueno, pues este es el problema. Entonces me fijé y dije, no puede ser, a ver. Y miren, vamos a mover un poco la planta y ustedes pueden notar aquí en el tallo que está unas protuberancias. Y al momento de que yo la alzo, me empecé a fijar en la raíz que, ¿en qué lado? A ver, porque miren, hasta de hecho así tal cual la planté, pero en las raíces también le vi protuberancias. Pero bueno, antes de que la desplantemos y antes de que les explique qué es lo que yo hago, quiero que vean el detalle, o sea, cuando sus plantas, tiene cochinilla, advierto. Y les digo, ya la fumigué y todo, y yo lo que hago es como limpiarlas, sacarlas de la tierra, volverlas a plantar, revisar las raíces. Entonces, cuando estaba en ese proceso me di cuenta de que tenía nematodo. Entonces, pues bueno, uno es que miren ya aquí la protuberancia del nematodo es enorme. Si pueden ver ahí, se los voy a circular para que ahorita no toque tanto. Y bueno, pues esta planta está enferma y por eso no progresa. Les voy a explicar un poquito de frente y me voy a acomodar en lo que voy haciendo, lo que yo hago con estas situaciones y ustedes no sé, se agarren de esto. Habrá muchas personas que
Ocupan muchos métodos para combatir el nematodo, pero les quiero, miren, por ejemplo aquí, perdón, que haya interrumpido, ahí hay nematodo. Pero quiero explicarles un poquito de lo que es esa plaga, aunque sé que mucha gente ya tiene un poco de conciencia con eso. Bien, pues miren, ya me acomodé por aquí, me voy a poner unos guantes, es súper necesario que cuando encuentren esa plaga en sus plantas usen guantes porque son parásitos y al final pues los parásitos no nos hacen bien, ¿verdad? Y también les voy a sugerir que aparten plantas, aparten cosas. Para que, porque yo quise hacerlo aquí, si se dan cuenta, en mi barra, en una barra que tengo aquí de cemento para no estar en la mesita de allá, ni en el sol, ni nada. Porque en estas situaciones yo sí me resguardo porque hay que tener mucha precaución. Miren, voy a sacar esta planta que ya al principio les había enseñado y la voy a depositar. Voy a poner de lado la otra y la voy a depositar aquí en esta charola para que les pueda mostrar. Miren, antes que nada hay diferentes tipos de nematodos. Hay nematodos que actúan comiéndose hongos, ¿no? Así como que haciendo un equilibrio con los hongos. Hay otros tipos de nematodos que hacen el equilibrio como comiéndose a insectos de la tierra. Y hay otros nematodos, hay muchos tipos, pero hay otros que comen plantas, ¿no? Y por lo general, los nematodos existen en la tierra, por ejemplo, del jardín. Miren, aquí les voy a ir enseñando las protuberancias para que vayan viendo. Ellos existen en esas tierras del parque, del jardín, lo que hace que se, ¿cómo que les diré? Como que se presenten mucho es la humedad en la tierra. Por eso, al hablar de suculentas, siempre decimos que tengan un sustrato drenante. Este, igual, a lo mejor la tierra tenía un parásito, pero quiero aclarar algo. Por ejemplo, en mis jardineras me he dado cuenta y en mi jardín del frente de mi casa me he dado cuenta que hay veces que he desplantado plantas y sufren de nematodos, pero les digo, cuando existen en jardines o en jardineras o en áreas así que ya están de fijo las plantas como los parques, por decir así, jardincitos pequeños de nuestra casa, es muy probable que existen. Nada más que cuando se juntan los diferentes tipos de nematodos, hacen un equilibrio en la tierra. Pero esta situación que yo me encontré hizo un desequilibrio en la tierra porque está en una maceta. Entonces, aquí ya no hay un nematodo que equilibre a este, ¿no? No sé si me doy a explicar, es un tema ya de agrónomos esto, pero yo he investigado un poquito y me he dado cuenta que los nematodos hay algunos que son benéficos porque le meten aire a la tierra, se hace que se mueva y entonces eso hace que fluyan las cosas, ¿no? Pero como en este existe una maceta, tal vez lo pasé de la jardinera así sin revisar, se propagaron, pues ya es cuando empieza a atacar a la planta y estos son los nematodos que no nos gustaría tener en nuestras plantas. Se propagan, sí, pero les digo, cuando hay un equilibrio se controlan, pero en una maceta no lo hay. En esa maceta no creo que haya lombrices, ni otras cosas, ni hongos como para que haya ese equilibrio. Entonces lo que yo les sugiero, miren, no se alarmen tanto, hay solución. Lo que pueden hacer es que yo ahorita les estoy enseñando así lo estoy desplantando para que ustedes vean y, y se den cuenta más o menos cómo es su aspecto del nematodo. Bueno, ¿qué es el nematodo? Les digo, un parásito que se deposita en las raíces, pero cuando ellos hacen una laceración, también se meten otros parásitos y es cuando se empieza a hacer estas protuberancias, estos huevecillos y se empiezan a generar. Y se van alimentando de la raíz y pues obviamente por ende le van quitando el suministro a la planta al grado de matarla. Entonces, por eso es recomendable que cuando se les encuentren, pues se les quite la raíz. Hagamos una decapitación o una poda. Los nematodos en sí son de raíz. Muy rara la vez son en tronco. No crean que se va a pasar al tronco porque les digo, funcionan en las raíces.
Pero aquí yo quise enseñarles, vean, es un caso súper extremo. Entonces vamos a recortar todo lo que más podamos para poder salvar a la plantita. Entonces, bueno, miren, yo les recomiendo que aquí como me puse yo una charola, se pongan una charola para no estar regando. Estas tijeras las voy a ocupar para empezar a cortar la planta. Por ejemplo, en este caso de aquí, si ustedes pueden ver, hay bebés. Entonces quiero salvarlos. Entonces, pues decapito el tronco a la altura en donde pueda salvar a los bebés. Y miren, así ya lo corté. Entonces vamos a darle la oportunidad de que se genere de nuevo raíz y se puedan salvar estos dos bebecitos, ¿no? Vamos a apartarla, ponerla de lado. Ahora, vamos a ver, miren aquí, ya está tan lleno que pues ahí vamos a ver si se pueden salvar otras y se empieza a deformar el tallo, como ustedes pueden ver. Entonces, pues igual y no puedo salvar todos los bebés porque necesito cortar, pero a ver, vamos a ver cómo podemos recortar. A ver, la voy a cortar sesgada. De esta forma, miren. Aquí ya corté, logré liberar a algunos bebés. Ok, vamos a apartar. Y por último, pues este bebecillo, pues yo creo que ya no se va a salvar, pero vamos a darle la oportunidad. Hay veces que se dan así, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ponerlo de lado. Y de aquí, pues miren, ya está tan grueso el tallo, pero pues voy a cortar. Chance, quien quite, se, se recupere o se ve, ¿no? Bueno, no perdemos la oportunidad. Y aquí miren esta protuberancia tan enorme que tiene. O sea, es que ya de plano estaba llena. Le vamos a cortar lo más que podamos de tallo. Y ya. Así salvamos esta. Les digo, no se contagia hacia el tallo. Hay que tenerles precaución, pero en sí ellas se generan aquí. Pero miren aquí, miren cómo ya está de lleno. Entonces, pues bueno, esto ya no sirve. Ahora, un momentito. Aquí me falta otra, miren, de este lado. Vamos a desplantarla igual. No tenía nada de progreso. Y vamos a ponerle la de esa tierra. Ahora déjenme ver a ver si esta tiene esta situación. Que yo me imagino que sí, porque están en la misma maceta y de todos modos es recomendable. Miren, ahí están los nematodos. Es recomendable pues quitarle la raíz si queremos salvar a la plantita. Entonces, bueno, pues les digo, esta es la solución cuando se topen con eso. Ahora, quiero mencionar dos o tres cositas. Bueno, esta planta yo supe que fue porque la saqué en lo que la voy cortando de mi jardinera de allá abajo y no le quité la tierra, cosa que ya voy a aprender a hacer, que de hecho ya lo hago, ya les quito toda la tierra cuando vienen de viveros o de cosas así, porque pues puede traer el parásito, ¿no? Les digo, son parásitos. Y bueno, pues ese fue mi error, ¿no? Mi error fue ese. Entonces, pues bueno, ni modo. Entonces es cortar lo más que se puede, que no le dejemos ni una sola raicita a la plantita. Se va a ver y se va a poner medio gacha. Luego a veces les digo, no se puede salvar toda, pero esto se puede propagar. Entonces, pues lo que no queremos es que se propague esta plaga. Si le metemos otra plantita, pues seguro los genera, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es la única solución. Y van a ver que más adelante ella va a empezar a recuperarse y no vamos a perder la planta.
Entonces, miren, esto es lo que pasa con los nematodos. Ahora, les decía, yo sé que esta empezó a tener nematodos porque la saqué de mi jardinero y les digo, ni les quité la tierra se puede ver que es más como de jardín, ¿no? Entonces, pues bueno, esta tierra no, como conserva más la humedad, también y propició a que se generaran más estos nematodos. Entonces, pues recomendación que de repente yo tampoco lo aplico y pues ahora sí que ya voy a hacer conciencia. Pues recomendación es que cambien su tierra de el sustrato y ocupen el suyo. Si en una planta se les presentó nematodos con una misma tierra que estuvieron ocupando, revisen las demás. Revisen, no siempre tienen todas, puede ser un caso aislado, ¿no? Y es como esto porque yo de verdad no me había topado con nematodos, pero vi su deficiencia y ahora voy a revisar 2 o 3 plantitas que presiento que a lo mejor pueden tener, pero más bien las otras 2 plantitas que pasé para allá son más que sufrieron de cochinilla. Y bueno, entonces así después yo las voy a dejar cicatrizar. Ahorita las vamos a agarrar bien. Pero esta tierra recomiendo que mejor ya no la usen porque tiene el parásito. Ya tirarla a la basura, ni modo. Miren, yo les había puesto bastante porque les digo que hace meses, esto tiene meses, hace meses pues estas plantitas estaban muy grandecitas y quería yo darles una buena casita. Entonces miren, también esta conservó mucho la humedad porque le puse mucho tesontle en la parte de abajo, entonces ya voy a aprender a no ponerle tanto o a ponerle una mallita. Y bueno, pues esta tierra ya no sirve. Para no errarle, mejor la tiramos. Entonces, pues bueno, esa es la solución. Ahora déjenme tirar esta tierra y seguimos. Y les explico qué sigue después de esto. Bien, miren, pues ya tiré la tierra, ya la vacié, ahorita les enseño. Yo vacío de estas tierras, de estas bolsas, miren, por aquí se puede ver de estas bolsas en donde compro mi tierra, tiro la que ya no me gusta, la que siento que está emplagada. Déjenme, le quito todo lo que tiene este. Bien, bueno, tratar de quitarle todo, pero para enseñarles de rapidón. Le voy a colocar agua. Yo primero la baño de agua, le quito lo que más pueda de tierra, la tiro a la coladera, ya para que ya no esté y no contamine nuestro jardín. Me la tiro en la coladera. Miren, ya le di una lavadita, pero es que quiero enseñarles qué hago después de eso, porque pues sí siguen sirviendo las cosas, ¿no? Digo. Miren, este es un cloro que yo ocupo, ignoren la marca y todo, no le hago promoción, pero es un cloro para mascotas que trae detergente. Entonces, se los quería enseñar desde cuándo. Y yo lo que hago es que, aquí lo puse en este botecito, es el que les enseñé. Le lleno y dejo reposar con agua. Este cloro es súper buenísimo porque mata bacterias, todo, les digo, los usan para las mascotitas, para sus heces, sus desechos orgánicos y me resulta muy bueno. Entonces, miren, yo lo que hago es que la dejo remojar y le voy girando y como en esta charola también se ocupó para que se desinfecte. Después de 2 días más o menos, yo me gusta dejarla reposar para que no haya falla. Después de unos 2 días, pues le tiro el agua y las vuelvo a lavar y les doy una pasada con un trapo con el cloro. Así es como también desinfecto yo mis cosas cuando tienen, perdón, ya me fui. Cuando tienen, bueno, apenas me presenté con este nematodo, para no errarle, cuando tienen cochinilla, cuando tenían alguna plaguilla.
Entonces que voy a reutilizar mis macetas porque pues también se reutilizan, no las tiraría. Entonces así ya la desinfectamos y les digo, las dejo reposar. De la misma forma, aquí voy a aplicar mi cloro y voy a desinfectar. Es importante que se desinfecte haciendo esto las superficies para que no quede ningún parásito. Esto ya se va al piso y ahorita voy a trapear porque les digo que andaba haciendo mi limpieza y aparte le paso pino, no sé si en sus países lo vendan, pino para que es como un aromatizante que huele a pino y que al mismo tiempo es desinfectante. Yo a todas mis superficies les pongo cloro y pino y así desinfecto. Miren, estoy evadiendo a las plantitas, pero es para que ya de una vez se desinfecte aquí. Pues ahora sí, vamos a tratar a las plantitas. Le vamos a poner en un recipiente. Les digo, como ella trae cochinilla, miren, ya traje mi alcoholito de corazoncito, ya se los he enseñado. Entonces, pues la voy a rociar, porque les digo, aparte que trae cochinilla, la pobre, yo les doy así su bañadita, las dejo reposar. Miren, no le hace que hasta el tallo le pongan, lo dejamos ahí reposar. Así es como yo trato muchas suculentas y me va bien. El alcohol no les hace daño a menos de que las vayan a solear ahorita. Yo les recomiendo que no las asoleen. Y miren, pues así voy y las voy dejando. Las dejo un ratito y luego las pongo en una charolita a que se sequen. Bueno, sí voy a traer, ahí tengo una charolita. Espérenme tantito, nada más déjenme echarle cualquier situación. Le quitamos, no sé, hojitas secas. Les digo que también traía cochinilla y eso el nematodo hace que se debiliten las plantas y que vayan, bueno, al grado de acabárselas, ¿verdad? Y que vayan los insectitos y se depositen en ellas y como las ven vulnerables, pues las atacan, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a darle su rociadita. Ahí también en el tallito. No les pasa nada. Y ahora voy por mi rejita. Miren, esta rejita se las estuve enseñando en un video. Ya la vamos a estrenar. Y las ponemos a orear así. Yo me gusta paradas y miren qué genialidad de rejita, ¿eh? Porque si las pongo acostadas, luego se me deforma el tallo y ya luego para plantarlas es un cohete. Pero miren, así las voy a poner a que se orien. Esta, por ejemplo, aquí así, paradita. Y es muy importante que después de que le demos su bañadita de alcohol, no les dé el sol directo porque las quema. De hecho, así la podemos dejar en esta parte que está muy iluminada, pero no tiene sol directo. Y dejar que cicatrice. A ellas no les voy a poner azufre ni nada. Voy a dejar que cicatricen de forma normal porque ellas ahorita hace calor. Entonces cuando hace calor, pues la verdad, déjenme sanitizo porque, ay no, yo estoy bien obsesionada con la sanitización. Miren, así sanitizo y me sanitizo las manos. Y ya, también esto me ha prevenido mucho que se me suban hormigas a mis plataformas y todo. Y pues ya, entonces pues así ya quedó limpiecito y las vamos a dejar ahí. Les explicaba, no les pongo ahorita azufre ni nada porque hace calor y no hay humedad y la verdad es que cicatrizan más rápido. Bueno, hay veces que les pongo, hay veces que no. Y bueno, vamos a dejar que estas preciosas empiecen a acomodarse, a desarrollar. Y ya más adelante, en otros videos, cuando vea que el tiempo es pertinente, las vamos a trasplantar. Bueno,
Trasplantarla se pueden esperar unos 3, 4, 5 días y la trasplantan, las meten a tierra. Pero quiero decirles su progreso más adelante para ver cómo queda. Bien, pues fue un video así como muy improvisado y miren así las vamos a dejar reposar las plantitas, ya se empiezan a secar. Cuando les empieza a dar el aire se ponen bien rosaditas porque pues de por sí esta planta es así como de unos tonos muy preciosos, como doraditos. Ya hasta dije, ay, se me estaba llegando, ¿no? Ella estaba sufriendo de fondo y tenía el nematodo. Quiero concluir con esto. Bueno, fue así, les digo, un video muy improvisado porque fue como que de imprevisto. Y pues quise así grabar, dije, ay, ¿cómo salga Fátima? El chiste es de que la gente vea las situaciones en los jardines, a lo mejor algo les sirva, ¿no? Espero que no tengan nematodos en su jardín. ¿Qué les digo? Es común, no crean que no es tan común, es muy común. Pero cuando están en macetas, pues es muy, o sea, la situación se pone más saturada, ¿no? Y entonces es cuando nos alarmamos. Entonces, pues bueno, pues no hay de otra más que hacer esto y tratar de que no se te propague el nematodo, ¿no? Porque no queremos que estén en las demás plantas. Entonces les digo, si tienen alguna duda de que si fue la misma tierra que utilizaron en otras, así, revisarlas, no le hace que le vean las raíces, las pueden volver a acomodar y no pasa nada. Pero pues, si tienen esa duda, revisa. Y pues muy importante también pues les digo el sustrato, que sea un sustrato drenante por el caso. Y también pues les digo aplicar las soluciones. Esto se ve raro, ¿no? Hay gente que no le gusta así como que cortes las plantas, pero aquí es una situación en la cual merece ese trato porque si no, pues se pierde la planta o se propaga la plaga, ¿no? Porque en realidad esta ya era una plaga, ¿no? En sí, por como ya estaba presente. Y bueno, pues eso es lo que yo hago. Espero que les haya servido de algo. Les digo, no soy experta, yo no soy agrónoma, nada, pero de repente sí me meto ahí a investigar porque te genera dudas muchas cosas o hay veces que le pregunto a personas que saben y ya más o menos tomo esas opiniones y no hay mejor forma de saber cosas que yo, la verdad, les quiero decir que practicándolo y teniéndolo, ¿no? Y entonces, pues le vi una buena oportunidad. Espero que con esto que les haya compartido, les sumen algo en su jardincito, les ayuden en algo. Ya saben, de todo, de cualquier forma, ustedes pueden hacerme comentarios, preguntas y en lo que pueda y esté a mi alcance resolver, pues se los diré o les diré cómo es que yo lo sé o cómo es que lo investigo. No pierdo nada con eso porque este canal es para eso, es para aprender, es para pasárnosla padre y es para que nuestras plantitas estén muy bien. Ya después estas las vamos a plantar y todo. Creo que eso ya es lo de menos, nada más les digo dejar cicatrizar y plantar. Si ustedes le agregan azufre, pueden ponerle el azufre. Si ustedes le agregan el enraizante, pueden ponerle enraizante, pero en este caso sugiero que mejor esperen. Y ya ahí para que por sí sola se pueda regenerar y veamos qué reacción. Bueno, eso es lo que yo voy a hacer. Me voy a esperar a no ponerle nada, dejarlas que cicatricen normalmente y ver cómo se desenvuelven, cómo se desarrollan, para también analizarlo, porque de repente también quiero saber qué pasa, ¿no? Si no hacemos nada de eso. Lo que sí, pues les digo, le apliqué el alcohol porque traía cochinillita algodonosa, pero eso es como un preventivo y ya después cuando yo voy a plantar la voy revisando, le voy quitando con el pincel si es que le veo un nido de cochinilla o algo así. Ya estando ellas así, sin raíz y sin cochinilla, son plantas sanas que ya nada más esperaríamos a que se recuperen, generen su raíz. Esperemos que sí, porque también puede haber el riesgo de que no lo hagan, pero la probabilidad es más alta a que sí lo hagan y tener mucha paciencia.
porque sobre todo eso, hay que ser muy pacientes y ya dejarlas así. Y bueno, jarinotas, pues ahora sí me despido. Ya saben, ojalá que les haya sumado en algo este video. Espero que no los haya enredado mucho, pero pues luego a veces no sé cómo decir mis opiniones, luego me fallan, ¿no? Pero espero que sí les haya ayudado en algo. Les digo, si no, comentarios, ahí déjenlos. Y bueno, pues les deseo un hermoso día. Les mando un beso enorme, un gran abrazo, que sean muy felices, disfruten de la vida y nos estamos viendo pronto en otro video. Hasta luego, adiós.